El dolor te hace fuerte, una historia de resiliencia. En el corazón de cada final, se esconde una semilla. La semilla de un nuevo comienzo. Esta es una historia sobre esa verdad profunda, una historia de cenizas y renacimiento, de pérdida y del inmenso poder que se encuentra al otro lado del dolor. Antes de sumergirnos en el viaje de nuestro protagonista, si estas historias que buscan inspirar el alma resuenan contigo, considera compartirla y darle tu apoyo. Tu simple gesto puede llevar esta luz a quien más la necesite, convirtiéndose en una bendición inesperada. Juntos, podemos esparcir la esperanza. Hace mucho tiempo, en un valle oculto entre montañas majestuosas, existía un bosque tan vasto y antiguo que el amanecer tardaba una eternidad en acariciar todos sus rincones. Allí, donde los árboles eran gigantes que tocaban el cielo y los ríos cantaban melodías cristalinas, vivía un ciervo de mirada serena y alma noble. Era conocido por todos como Auren, el guardián silencioso del bosque. Auren no era el más fuerte ni el más veloz de las criaturas, pero su sabiduría era profunda como las raíces de los robles milenarios. Mientras otros animales corrían en una búsqueda frenética de alimento o refugio, él observaba. Observaba el susurro del viento entre las hojas, escuchaba el murmullo secreto del río y aprendía los ritmos sagrados del bosque. Cada día, al alba, subía a la colina más alta para presenciar el milagro del sol naciendo entre los árboles. En ese instante sagrado, respiraba profundo y agradecía en silencio por todo lo que tenía, un hogar, una manada que era su familia y una paz que solo la naturaleza en su estado más puro puede ofrecer. Auren creía, con la inocencia de un corazón puro, que nada cambiaría jamás. El bosque era su universo, y su universo parecía eterno. Hasta que un día, el silencio se quebró. Primero fue un olor extraño, un aroma a traición en el aire, distante, casi imperceptible. Después, una neblina espesa y amarga cubrió las hojas como un velo fúnebre. Y finalmente, el rugido. El rugido de una bestia insaciable, el fuego. Las ramas comenzaron a crujir como huesos viejos. Los pájaros huyeron en bandadas desordenadas, gritando su miedo al cielo. El viento, que antes era una caricia amable, se convirtió en un enemigo que avivaba las llamas. El fuego avanzaba sin compasión, devorando raíces, sueños y memorias a su paso. Auren corrió con todas sus fuerzas, no para salvarse a sí mismo, sino para guiar a otros animales hacia el río, el único santuario donde aún quedaba una chispa de esperanza. Pero mientras ayudaba a los más pequeños y débiles, una lluvia de brasas cayó sobre su camino. El fuego se levantó como un muro infranqueable entre él y su hogar. Detrás de esas llamas danzantes y mortales, estaba su familia, su manada, su vida entera. El ciervo rugió con el alma rota, un sonido que no era de este mundo, pero el bosque no escuchó. El fuego era demasiado poderoso. En cuestión de minutos, el lugar que había sido su refugio se convirtió en un desierto de cenizas y silencio. Auren quedó solo. Con el cuerpo cubierto de hollín y el corazón ardiendo en una hoguera de impotencia. El bosque, su mundo entero, había desaparecido. Y mientras el humo teñía el cielo de un gris desolador, una voz interior, firme, profunda, desconocida, le susurró, a veces, la vida tiene que quemarlo todo para revelarte quién eres cuando ya no queda nada. El ciervo levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y el reflejo del fuego en ellos. Sabía que nada volvería a ser igual, pero no podía imaginar que, en medio de esas cenizas, su verdadera historia apenas comenzaba. Cuando el fuego finalmente se extinguió, con él se apagaron también las voces del bosque. El aire olía a pérdida, a tierra quemada y a recuerdos convertidos en humo. Auren avanzó entre los esqueletos de los árboles calcinados, con la mirada vacía y los pasos pesados. Cada hoja que pisaba se deshacía como polvo bajo sus pezuñas.
El mundo que alguna vez fue un tapiz de vida y color, ahora era un mar de cenizas grises meciéndose con el viento. Durante días, caminó sin rumbo. Buscaba desesperadamente señales de su manada, de su familia, de cualquier ser que aún respirara. Pero solo encontraba restos. Ramitas negras donde antes crecían flores, sombras mudas donde antes danzaba la vida. Una noche, se detuvo junto a un tronco carbonizado y alzó la vista al cielo. Las estrellas brillaban, indiferentes, pero ya no eran las mismas. Parecían más lejanas, más frías. En ese silencio inmenso y aplastante, Auren sintió algo que nunca antes había conocido, el vacío. No el vacío de estar solo, sino el de no saber quién era sin su hogar, sin su propósito, sin nadie a quien cuidar. Durante tanto tiempo había vivido para proteger, para guiar, para servir. Pero ahora, ¿a quién podía ayudar cuando no quedaba nadie? Las lágrimas rodaron por su rostro ennegrecido, no eran lágrimas de debilidad, sino de un duelo profundo y absoluto. Lloraba por todo lo que se había ido, por todo lo que jamás volvería. Y cuando su corazón sintió que no podía soportar más peso, escuchó de nuevo esa voz en su interior, esta vez más tenue, como un eco traído por el viento: Auren, incluso el fuego necesita de la oscuridad para poder brillar. A veces, perderlo todo no es el final. Es el espacio que la vida necesita para sembrar algo nuevo. Auren levantó la cabeza lentamente. Miró a su alrededor y, por primera vez desde la catástrofe, respiró hondo. El aire ya no olía solo a destrucción. Había un aroma distinto, apenas perceptible, como de tierra húmeda después de la lluvia. El fuego había arrasado con todo en la superficie, pero no había podido tocar lo más profundo, la raíz. Debajo del mar de cenizas, el bosque aún dormía, esperando la señal para renacer. Al comprenderlo, un leve destello de esperanza se encendió en su pecho. Aquel día, el ciervo entendió que, aunque el fuego se llevara su mundo, no podía llevarse su espíritu. Podía seguir caminando, aunque no supiera hacia dónde. Podía seguir respirando, aunque doliera. Porque, de alguna forma misteriosa, seguir viviendo era también una forma de resistir. Y así, con el primer rayo de un amanecer que iluminaba las cenizas, Auren dio su primer paso hacia lo desconocido. No sabía lo que le esperaba. Solo sabía que debía avanzar, porque incluso entre los restos del pasado, siempre hay un nuevo comienzo escondido. El amanecer llegó despacio, teñido de un color gris dorado, como si el sol temiera mirar lo que el fuego había dejado atrás. El silencio era tan pesado que el aire parecía inmóvil. Auren caminaba sin saber a dónde, guiado solo por una intuición profunda que le susurraba que debía seguir adelante, aunque no hubiera un motivo aparente. El suelo, antes un colchón de hojas, ahora era un manto oscuro y frágil. Pero entre aquel gris desolador, una diminuta chispa de color atrapó su mirada. Era una hoja. Una hoja verde, pequeña, delicada, pero inequívocamente viva. El ciervo se acercó con la reverencia de quien contempla un milagro. Esa hoja brotaba del tronco chamuscado de un árbol viejo, el mismo árbol bajo el cual solía descansar. El fuego no había podido matarlo por completo, solo lo había obligado a empezar de nuevo. Y entonces, Auren lo entendió. El fuego no siempre destruye. A veces, solo limpia el camino para que algo nuevo y más fuerte pueda crecer. El viento sopló suavemente, levantando un remolino de cenizas que danzaron frente a él como fantasmas del pasado. Y en ese baile silencioso, recordó las risas del bosque, el canto de los pájaros, los pasos de su manada. El dolor lo atravesó por un instante, pero luego, una sonrisa se dibujó en su rostro. Comprendió que, aunque ya no pudiera verlos, seguían vivos dentro de su memoria. Nada que ha sido amado de verdad desaparece del todo.
Solo cambia de forma. Se transforma en fuerza, en recuerdo, en guía. Auren levantó la vista al cielo y, por primera vez desde el incendio, sintió paz. No porque todo estuviera bien, sino porque había aceptado que todo podía volver a estarlo algún día. El aire comenzó a llenarse de nuevos sonidos, el crujido de una rama lejana, el aleteo de un ave solitaria, el murmullo del agua buscando su cauce. La vida, poco a poco, regresaba, como si el bosque respondiera a la perseverancia de su guardián. Mientras caminaba, con el corazón más tranquilo y sus pezuñas marcando huellas sobre la tierra negra, Auren pronunció en silencio una promesa. Si el bosque puede renacer de sus cenizas, yo también puedo hacerlo. Con esa idea anclada en su alma, continuó su camino. Ya no caminaba para huir del pasado, caminaba para construir un nuevo comienzo. Y así terminó el primer capítulo de su historia, el capítulo donde el fuego destruyó su mundo, pero encendió la llama invencible de su espíritu. El viaje de Auren lo llevó más allá de su valle. Cruzó ríos secos y laderas donde el viento aullaba como un lobo herido. El calor del día lo golpeaba sin piedad, y el frío de la noche lo abrazaba como una sombra. El mundo parecía enorme, vacío e indiferente a su sufrimiento. La esperanza era una llama diminuta, y el hambre y la soledad eran un viento helado que amenazaba con apagarla. Una tarde, exhausto, se detuvo en la cima de una colina desde donde solo se veía desolación. Nada se movía. Nada respiraba. El silencio era tan profundo que hasta el eco de su propio corazón parecía desvanecerse. Por primera vez, pensó en rendirse. Quizás detenerse era la única paz posible. Quizás dejar de luchar era más fácil que aceptar una soledad tan absoluta. Pero justo en ese instante de profunda desesperanza, algo pequeño rompió la monotonía. Una mariposa. Sus alas eran de un color naranja intenso, como el mismo fuego que había destruido su hogar. Volaba torpemente, pero volaba. Se posó sobre una roca cercana, y Auren la observó abrir y cerrar sus alas, tranquila, sin miedo, como si no conociera el significado de la desesperanza. Y Auren sonrió. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque esa pequeña y frágil vida le recordó que aún quedaba belleza, incluso en medio del dolor más profundo. Comprendió algo que marcaría su viaje para siempre: cuando el mundo se derrumba, la vida te envía pequeñas señales. No para salvarte, sino para recordarte que todavía hay razones para seguir caminando. Con una fuerza renovada que no venía de su cuerpo sino de su alma, siguió avanzando. Cada paso era una batalla, pero también una promesa de no rendirse. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes negras. Una tormenta se acercaba, con truenos que parecían rugidos del cielo y relámpagos que partían el firmamento. No había refugio. La lluvia cayó con furia, lavando la ceniza de su pelaje, hundiéndolo en el lodo. El frío y el cansancio eran insoportables, pero lo que más dolía era la voz de la duda en su mente: ¿para qué sigues? El fuego te lo quitó todo. ¿Por qué no dejas que la tormenta te borre también? Auren dudó por un instante. Luego, miró hacia el cielo oscuro y rugió con el alma entera. Su voz se perdió en la tormenta, pero dentro de él, algo despertó, un coraje nacido del dolor. Y pensó: si el fuego no pudo destruirme, tampoco lo hará la lluvia. Si la vida me dejó sin nada, entonces con nada seguiré caminando. Avanzó hasta encontrar un viejo tronco caído, donde se recostó, empapado y tiritando. Y en medio del estruendo, una verdad cristalina cruzó su mente: el fuego me arrebató el pasado. La tormenta está probando mi presente. Pero el futuro aún me pertenece. Cuando el amanecer rompió las nubes, Auren levantó la cabeza. El sol volvió a tocar su piel.
Y por primera vez, sintió que no estaba luchando contra la vida, sino junto a ella. El dolor no había desaparecido, pero ya no lo dominaba. Porque comprendió que la vida no siempre te destruye, a veces, solo te desnuda para que recuerdes de que estás hecho. Con el amanecer dorando el paisaje húmedo, Auren volvió a ponerse de pie. Su mirada ya no era la misma. Allí, en el silencio después de la tormenta, había nacido la semilla indestructible de su fortaleza. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. Ya no era el silencio del vacío, sino el de la calma después de la batalla. El aire olía a tierra fresca. Auren se levantó. Su cuerpo dolía, pero su alma estaba en paz. Los primeros brotes verdes asomaban entre las raíces calcinadas. Un canto lejano de un pájaro rompió la quietud. Y de pronto, se dio cuenta de que ya no estaba completamente solo. A lo lejos, vio a dos pequeños conejos, temerosos pero vivos. Eran los primeros seres que veía desde el incendio. Su corazón se estremeció. La vida había vuelto. Caminó hasta un riachuelo y, al beber, vio su reflejo. Ya no era el ciervo fuerte y brillante de antes. Era uno cubierto de cicatrices, con una mirada más profunda, más sabia. Y en esa imagen rota, encontró una nueva belleza, una nueva verdad. He cambiado, pensó, pero sigo siendo yo. Y tal vez, eso es lo que significa sobrevivir. Mientras bebía, un gorrión con un ala chamuscada se posó en una rama cercana y comenzó a cantar. Su canto era débil, pero lleno de vida. Cada nota parecía curar una parte de la tristeza de Auren. Si él puede cantar con una herida, se dijo, yo también puedo seguir adelante con las mías. En ese momento, Auren entendió su nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de reconstruir. De cuidar lo que quedaba, de proteger lo que volvía a nacer. De demostrar que, incluso en la destrucción más absoluta, la vida siempre encuentra un camino. Levantó la cabeza y miró el horizonte. El sol se elevaba, tibio y sereno. Cerró los ojos y sintió el calor en su rostro. Gracias, murmuró. Gracias por dejarme perderlo todo, para así aprender a valorar lo que realmente importa. Con ese pensamiento, Auren siguió su camino. Ya no caminaba por tristeza, sino por propósito. Ya no huía del pasado, sino que caminaba hacia el futuro. El fuego había purificado la tierra, y ahora, el bosque y su espíritu comenzaban a renacer juntos. Un día, mientras bebía agua, escuchó un gemido. Encontró a una liebre con la pata herida. Todo se perdió, susurró ella. El fuego se llevó mi hogar, mi familia. Auren la miró con una compasión que nacía de su propia experiencia. Lo sé, respondió con calma. El fuego también me lo quitó todo. Y sin embargo, sigo aquí. No porque no tuviera miedo, sino porque aprendí que la vida no se va, solo cambia de forma. Mira a tu alrededor. Donde hubo ceniza, ahora hay brotes. El bosque no murió. Solo está aprendiendo a vivir de otra manera. Y nosotros también podemos. Esas palabras encendieron una chispa de esperanza en los ojos de la liebre. Desde ese día, Auren no volvió a caminar solo. Encontraba a otras criaturas heridas, perdidas o asustadas, y a cada una le compartía la sabiduría que el fuego le había enseñado. Poco a poco, se convirtió en una voz de esperanza, una guía para los perdidos. Un zorro que perdió su madriguera, un búho que ya no podía volar tan alto, una familia de erizos sin nido. Todos encontraron en Auren una fuerza que los hacía creer de nuevo. Y así, sin planearlo, Auren formó una nueva manada, una familia nacida de las cenizas. Llegaron a un claro donde el fuego había sido más cruel. Aquí comenzaremos,
dijo Auren. Este será nuestro nuevo hogar. El fuego lo arrasó todo, y eso significa que podemos construirlo de nuevo, desde el principio, sin miedo y juntos. Y así comenzaron. Los pájaros buscaron ramas, los conejos cavaron madrigueras, el zorro vigilaba. Trabajaron juntos, día tras día. El claro comenzó a cambiar. Donde antes solo había muerte, ahora florecía la vida. Pero una tarde, otra tormenta se acercó. El pánico se apoderó de los animales. No corran, bramó Auren con voz firme. El fuego nos destruyó porque nos separó. Pero esta vez no estamos solos. Juntos podemos resistir. Su valor fue contagioso. Se unieron, se protegieron unos a otros, y soportaron la furia de la tormenta. Cuando finalmente se calmó, el claro seguía en pie. Mojados y cansados, se miraron y sonrieron. Habían comprendido algo profundo: la verdadera fuerza no está en evitar las tormentas, sino en permanecer unidos cuando llegan. Pasaron las estaciones. El bosque volvió a florecer, más fuerte y vibrante que antes. Auren, ahora un ciervo anciano de pelaje gris, caminaba con paso lento pero con la misma paz en sus ojos. Se había convertido en una leyenda, el espíritu del renacimiento. Una tarde, una pequeña cría de liebre le preguntó: ¿y el fuego no volverá, Auren? El viejo ciervo bajó la cabeza y respondió con dulzura: el fuego siempre puede volver, pequeño. A veces viene del cielo, y otras, nace dentro de nosotros en forma de miedo o de ira. Pero eso no debe asustarte. Porque cuando aprendes de lo que quema, también aprendes a no volver a arder en vano. El sol del atardecer iluminó el claro, y el bosque entero pareció escuchar. Auren miró a su comunidad, a su nueva familia, y su voz resonó por última vez, clara y llena de sabiduría. El fuego puede arrebatarte todo lo que tienes, pero nunca, nunca podrá tocar lo que eres. Nos quitaron los árboles, los hogares y los caminos. Pero nos dejaron lo más importante: la capacidad de levantarnos, de cuidarnos, de volver a empezar, juntos. En ese instante, todos comprendieron. El fuego no había sido el final del bosque, sino su despertar. La historia de Auren se convirtió en la voz del viento, un susurro eterno en las hojas que recordaba a todas las generaciones: no temas al fuego. Teme olvidar lo que te enseñó. Porque cuando el fuego se llevó su mundo, Auren no solo salvó su vida. Descubrió su propósito. Comprendió la verdad más profunda de todas: a veces, la vida necesita vaciarnos para poder llenarnos de nuevo. Perderlo todo no siempre es el fin. A veces, es el principio del alma que despierta. Recuerda siempre la lección del bosque: lo que el fuego destruye, el corazón, unido a otros, siempre puede volver a construir. Gracias por acompañarnos en este viaje.